Martes 21 de abril 2026, un hombre dispara contra turistas en las pirámides de Teotihuacán. Una persona de nacionalidad canadiense fallece y varias más resultan heridas. Las autoridades señalan que el responsable se disparó a sí mismo en el lugar. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México refrenda la acusación contra Juan Jesús, probable responsable del feminicidio de la joven Edith Guadalupe. Las pruebas incluyen marcas físicas en el imputado e indicios localizados en la caseta del inmueble. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reporta un 80% de progreso en el programa de repavimentación. Para finales de mayo, más de 3 millones de metros cuadrados de vialidades principales estarán totalmente repavimentadas. Este sábado 25 de abril iniciará la Semana Nacional de Vacunación. Todas las vacunas serán gratuitas y estarán disponibles en unidades de salud. El presidente de Brasil, Lula da Silva, concluye su visita en Alemania, donde impulsó las inversiones en energías limpias y transición energética. La Comisión Disciplinaria sanciona cuerpos técnicos y jugadores involucrados en la trifulca del pasado sábado en el partido América-Toluca. Las sanciones van desde una multa económica hasta la suspensión de partidos. Y así les damos la bienvenida en este martes 21 de abril a 11 Noticias a las 6. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás, Angie? Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la Ciudad de México. Muy fresca, además. Buenos días en radio 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Recuerden que estamos disponibles también en todas las redes sociales. Ahí aparecen en la pantalla. Sigan nuestra transmisión totalmente en vivo en Facebook y en YouTube. Bueno, y arrancamos con esta información que tuvo lugar ayer porque se registró un ataque armado. Fue en la zona arqueológica de Teotihuacán. Derivó en la muerte de 2 personas, una turista canadiense y también el agresor. Ya la Fiscalía General de la República inició la investigación sobre el caso. Se realizan las pesquisas para esclarecer lo ocurrido. Igualmente, se declaró que ya se brinda la atención médica especializada para cada una de las víctimas. Vamos con la crónica de lo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán. Es Rubén Fitalnes. Un hombre disparó en la pirámide de la Luna contra un grupo de personas en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. El Gabinete de Seguridad informó que en el lugar falleció una ciudadana canadiense, mientras que el presunto tirador se privó de la vida. Señaló que además hay otros 13 lesionados, 6 estadounidenses, 3 colombianos, 2 brasileños, un ruso y un canadiense. 8 de estas personas permanecen hospitalizadas, 3 en el Hospital de Especialidades del IMSS Bienestar de Ixtapaluca, otras 3 en el Hospital General de Ajapusco y 2 más en el ABC en la Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que está en contacto permanente con la Embajada de Canadá y con otras representaciones diplomáticas en los países de origen de las personas afectadas para dar puntual seguimiento a los hechos. Las autoridades del Gabinete de Seguridad colaboran en las investigaciones para aclarar esta situación. La Secretaría de Gobernación informó que en coordinación con el Gobierno del Estado de México brinda atención a las víctimas. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó lo ocurrido en Teotihuacán y expresó su más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Informó que está en contacto con la Embajada de Canadá en México. Escribió en su cuenta de X que instruyó al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, lamentó los hechos y dijo que se brinda la atención a las personas que resultaron afectadas y se mantendrá la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal. En tanto, la Secretaría de Cultura, a través del INAH, lamentó los hechos e indicó que trabaja de manera coordinada con las autoridades de seguridad. 11 Noticias, Rubén Fitalnes.
Y bueno, mira, autoridades del Estado de México han informado que las 13 personas lesionadas fueron trasladadas a diversos hospitales públicos y privados de esa zona. El estatus es el siguiente, es de manera oficial. Jerónimo González Castro, de origen colombiano, está en el Hospital de Especialidades de Ixtapaluca. En tanto, Dayana Paola Castro, también de origen colombiano, está en el Hospital de Especialidades igualmente de Ixtapaluca. Lee Delicia de Jong, de origen canadiense, se encuentra igualmente en el mismo hospital de Ixtapaluca. Michael Michel Mitrosil es de origen ruso y él está en el Hospital General de Axapusco. Luisa Fernanda Puentes, también de nacionalidad colombiana, en el Hospital General de Axapusco, mientras que Francis Arlet Rivero, de origen brasileño, ahí mismo en ese Hospital General de Axapusco. Yaslin Landaverde es de origen estadounidense y está en un hospital privado de Teotihuacán. Gregory Magadini, también de origen estadounidense, en el Hospital Privado de Teotihuacán. Yalen Aybar, de origen estadounidense, de igual manera en un hospital privado de Teotihuacán, de la zona. Leticia Mondea Folsta, de origen brasileño y por sus propios medios, fue trasladada a la Ciudad de México. Alejandra Graciano, de origen estadounidense, se encuentra en un hospital privado de Teotihuacán. Mientras que Alex Daniel Markowitz, de origen estadounidense, se encuentra en el Hospital de Los Ángeles. Mientras que Barriet de Markowitz, igualmente de la Unión Americana, está en el Hospital Los Ángeles. Para brindar atención a las víctimas y también acompañamiento, se encuentra disponible la línea de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La tiene usted en la pantalla, aquí se la recordamos, es el 5510-00-2000. Hay una extensión para atención de manera directa, 57-508. También disponible en las redes sociales. Y vamos con otros asuntos porque este fin de semana 2 agentes estadounidenses perdieron la vida. Fue en un accidente automovilístico en Chihuahua. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se investigue y sobre todo se aclaren los motivos de la presencia de estos agentes extranjeros en México. Nuestra compañera Salvador Martínez nos informa. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se pedirá información al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de Chihuahua, que encabeza María Eugenia Campos, por la participación de 2 agentes estadounidenses en labores de seguridad en suelo mexicano. Este fin de semana en Chihuahua, los 2 estadounidenses, junto con 2 elementos de la Fiscalía Estatal, murieron. Según la versión de la Fiscalía Estatal, el fallecimiento se debió a que el vehículo en el que viajaban derrapó y cayó por un barranco. Y lamentamos este accidente, que hayan fallecido, y tienen toda la solidaridad y todo el apoyo del Gobierno de México, y estamos en contacto con la Embajada de los Estados Unidos. No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el Estado de Chihuahua y personal de la Embajada de los Estados Unidos en México. Entonces estamos pidiendo toda la información al Gobierno de Chihuahua y también al Gobierno de los Estados Unidos, y revisando pues si hay alguna violación a la ley de seguridad nacional. La presidenta Sheinbaum explicó que se necesita determinar si se violó la ley de seguridad nacional que regula la presencia de elementos de las agencias estadounidenses, que solamente es autorizada por la Federación. De acuerdo a la normativa vigente, la inobservancia a dicha ley causa responsabilidad administrativa o penal. Hay información que se brinda de ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ellos, de distinto tipo, particularmente inteligencia. Se colabora en este marco, en un marco bien establecido, y agradecemos además el apoyo que se ha dado en este sentido, en el marco de nuestra soberanía, porque siempre está nuestra soberanía por encima de todo. El domingo pasado, el fiscal de Chihuahua, César Jauregui, en conferencia de prensa detalló que la zona donde se registró el accidente es intrincada y de difícil acceso, pues se encuentra en la sierra sur del estado. El vehículo accidentado hacía punta y ese vehículo era de noche, estamos hablando de las 2 de la madrugada, y parece ser que derrapó en alguna zona y se cayó por un barranco.
estallando la camioneta. Cabe destacar que el mismo domingo las autoridades estatales desmantelaron 2 laboratorios de precursores químicos. Sin embargo, este lunes el fiscal Jáuregui aseguró que los estadounidenses que murieron no participaron en el operativo y reconoció que el gobierno estatal no informó al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Ella tiene razón. Jamás informó de que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo, porque no había agentes norteamericanos en el operativo que condujo a el aseguramiento del narcolaboratorio. Esos 2 elementos estaban haciendo labores de capacitación, fundamentalmente, como a 8 o 9 horas del lugar en donde se realizaba el operativo. 11 Noticias, Salvador Martínez. Bueno, y al igual que la presidenta, senadoras y senadores de prácticamente todos los grupos parlamentarios pidieron al gobierno de Chihuahua que se esclarezca esta presunta participación de 2 agentes de seguridad de Estados Unidos en labores de seguridad en aquel estado. Escuchemos. La presidenta ha sido muy clara. Hay que solicitar información, investigar para poder dictaminar responsabilidades, quiénes eran, a qué venían. Hay que revisar para que no se violenten las normatividades y la soberanía. Por supuesto, es conveniente que se esclarezcan los hechos, pero también nos parece importante que no se inventen historias que no corresponden con la realidad. Es indispensable que el gobierno de Chihuahua aclare cuál es la situación de estos agentes, pero me parece igualmente indispensable que el gobierno federal aclare cuántos agentes hay extranjeros y qué actividades se están realizando en el país. Legisladoras y legisladores pidieron llegar a las últimas consecuencias para determinar si se violó o no la Ley de Seguridad Nacional con el desplazamiento de los 2 agentes estadounidenses en territorio chihuahuense. Vamos a revisar el caso de Edith Guadalupe. Se cometió feminicidio en su contra. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México reiteró que Juan Jesús es el probable responsable del feminicidio de Edith y aseguró que tienen elementos probatorios para ello. Azucena Rangel nos cuenta más detalles. De ninguna manera, y lo niego categóricamente, esta Fiscalía va a fabricar culpables. Si decidimos detener a esta persona con orden de aprehensión fue porque contábamos con elementos sólidos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México refrendó su acusación contra Juan Jesús, quien está señalado por el presunto feminicidio de Edith Guadalupe, encontrada sin vida en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez el pasado 17 de abril. Entre los elementos señalados por la Fiscalía Capitalina están las marcas físicas en el cuerpo del imputado, así como indicios encontrados en la caseta y otras partes del inmueble. El imputado presentaba lesiones en la mano y rasguños en el abdomen, que constan en el certificado médico del imputado al momento de su detención, consistentes con la dinámica de lesiones que se observó en el cuerpo de Edith. La empleada de limpieza del edificio localizó una cartera perteneciente a Edith en el bote de basura del baño de la caseta, a la que solo ella y los guardias tenían acceso cotidianamente. En una inspección posterior se localizó la bolsa de la víctima y un desarmador en un registro del drenaje. Este desarmador es consistente con el tipo de lesiones que presenta la víctima. De acuerdo con la Fiscalía, el feminicidio de Edith habría ocurrido entre las 4:23 y las 5:44 de la tarde del 15 de abril, horario en que las cámaras de vigilancia habrían sido desconectadas. El imputado tenía control total al acceso del inmueble, incluyendo la puerta principal, estacionamiento y sistema de cámaras. Respecto a los funcionarios públicos, la fiscal informó que ya fueron separados de su cargo. Se trata de un ministerio público que no integró en un inicio en la carpeta de investigación el domicilio donde desapareció la víctima, un policía de investigación acusado de presunta extorsión y otro policía que decidió no realizar una visita al inmueble de la Benito Juárez.
Las investigaciones no pueden ser burocráticas. Lo que pasó en este caso es que sí se abrió una investigación, sí se realizaron actos de investigación, pero no se vio lo más importante. Había un domicilio al que había que acudir y se priorizaron otras cosas. Además, la fiscal explicó que ya fue identificado el hombre que aparece en un video acompañado por una joven mujer días antes de los hechos y dijo que ya fue entrevistado, aunque no se ha confirmado su vínculo con el feminicidio. Alcalde Luján informó que se abrió una carpeta de investigación sobre la posible oferta de empleos en el inmueble donde ocurrió el crimen, pero hasta ahora no se ha podido corroborar dicha información. Abrimos ya una carpeta de investigación en la Fiscalía de Trata de Personas que puedan indagar, ¿no?, si es que hubiera otras actividades delictivas, ya sea vinculadas o no. En ambos casos tenemos la obligación de investigar. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Azucena Rangel. Bueno, vamos con otros asuntos. Mire, la Secretaría de Gobernación refrendó la cooperación y el compromiso del Gobierno de México con el Sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Y es que este lunes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se reunió con la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. La secretaria destacó que en México se respetan los derechos humanos como mandato constitucional y destacó que la protección de los mismos es una política de Estado. En esa reunión participó Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien también reafirmó que la atención a las desapariciones en México es una prioridad, así como la atención a las familias de las víctimas, con quienes se mantiene un diálogo permanente. La Suprema Corte de Justicia validó mandatar a autoridades de salud estatales para que garanticen el aborto voluntario en condiciones seguras, accesibles y sin discriminación. Gilberto Molina nos cuenta cómo esto se tiene que hacer mediante la presentación de juicios de amparo. Lo cierto es que en todas las entidades el aborto sigue penalizado. En algunas no lo está cuando se produce durante las primeras 12 semanas. En otras, cuando se produce durante las primeras 6. Es la realidad del país respecto al tema del aborto, que sigue vigente en códigos penales y constituciones locales, pese a que la Corte declaró inconstitucional su penalización desde 2023. Este lunes, el Pleno de Ministras y Ministros determinó que se puede ordenar a las autoridades de salud de las entidades federativas garantizar su práctica segura y accesible a mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo de manera voluntaria. Para ello, deben interponer juicios de amparo. El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo forma parte del derecho a la salud, a la autonomía reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad. En la garantía de que las mujeres o personas gestantes que así lo decidan pueden interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública en forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria. La omisión de prestar este servicio no es una mera inactividad administrativa, es una forma de discriminación y violencia de género. El criterio adoptado por el Pleno protege únicamente a las mujeres en los 23 estados donde ya está despenalizado el aborto de manera parcial. Este criterio deberá ser adoptado por juzgados y tribunales federales de circuito. En las 8 entidades donde aún se le criminaliza, Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Morelos, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Tamaulipas, los congresos locales deberán armonizar sus leyes con lo mandatado por el máximo tribunal del país. Las y los ministros no pueden invadir las funciones del legislativo, afirmó María Estela Ríos. La despenalización del aborto constituye una condición necesaria, pero la generación de condiciones materiales para su ejercicio requiere procesos graduales. La Corte también amparó a un grupo de mujeres y personas gestantes que impugnaron diversas normatividades de Tamaulipas, en particular el artículo 16 de la Constitución local que protege la vida desde el momento de la fecundación y hasta la muerte. El Pleno consideró que el aborto es una práctica de salud y el Estado tiene el deber de garantizarlo. 11 Noticias, Gilberto Molina.
Bueno, los termómetros siguen aumentando. Vamos a conocer las condiciones meteorológicas para este martes. Este martes, no olvide el paraguas antes de salir de casa, pues se esperan lluvias importantes en buena parte del país. Esto debido a la combinación de canales de baja presión en el norte, centro y sureste del país, así como el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias fuertes, posiblemente acompañadas de descargas eléctricas y granizo en Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Se espera asimismo chubascos en Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También se prevé lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit. Finalmente, en algunas entidades se mantendrá una onda de calor, por lo que se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados en localidades de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Tome sus previsiones. 11 Noticias. Prevengan su salida y reducción de carriles por obras en ambos sentidos en Calzada de Tlalpan entre Lucas Alamán y Chabacano. También a vuelta de rueda sobre Calzada Zaragoza desde la estación del metro Acatitla hasta superar la avenida Guelatao. Ligeros asentamientos sobre Paseo de la Reforma entre Ricardo Flores Magón e Hidalgo. Se agiliza la circulación en la línea 9 del metro. Y atención a quienes circulan sobre la autopista México-Puebla, se restablece ya la circulación a la altura del kilómetro 77 en dirección a Puebla, luego de que servicios de emergencia atendieran un accidente en la zona. Pausa y regresamos. Volvemos. A las 6:30 en la hora del centro. Gracias por continuar con nosotros con más información aquí en el 11. El Instituto Politécnico Nacional emitió una tarjeta informativa en la que comunica que el pasado 11 de julio de 2025 decidió dar por terminado el convenio de colaboración con Fundación Politécnico Asociación Civil, en virtud de que desconoció la participación del IPN en la toma de decisiones y la gestión de aportaciones voluntarias dentro de dicha fundación. Agregó que con el fin de garantizar la continuidad y la certeza a las aportaciones voluntarias de la comunidad, el IPN, en ejercicio de las atribuciones previstas en su ley orgánica, constituyó una asociación civil acorde para el cumplimiento de sus finalidades. Señaló que en todo momento el IPN, así como su director general Arturo Reyes Sandoval, han ponderado y privilegian el beneficio y las necesidades de la comunidad politécnica. Informó también que el Instituto Politécnico Nacional defenderá el interés académico y educativo y no tolerará actos de intereses empresariales particulares que busquen lucrar con las aportaciones voluntarias que, aclaró, no forman parte del presupuesto público del Politécnico y cuyo principal beneficiario es la comunidad estudiantil. Aclaró también que la situación de estudiantes becados en el extranjero proviene de un convenio firmado entre la Fundación Politécnico, Asociación Civil y la Queen Mary University of London, el cual incluyó una bolsa de recursos de alrededor de 200 millones de pesos. Esto para usarse en esas contingencias. Por tanto, si no se les han pagado las becas a los estudiantes, es porque la Fundación Politécnico AC, que preside Vicente Gutiérrez Camposeco, no ha querido. El IPN puntualizó que ante la campaña de desprestigio, el Politécnico mantiene el compromiso con su comunidad para que sus aportaciones voluntarias no sean presa de intereses mezquinos. La Secretaría de Salud alista la Semana Nacional de Vacunación 2026 que iniciará el próximo sábado 25 de abril, termina el 2 de mayo. Todas las vacunas serán gratuitas y estarán disponibles en unidades de salud y módulos de vacunación. Los puntos de inmunización se pueden consultar en la siguiente página, dondemevacuno.gov.mx. También pueden llamar al 079, donde obtendrán más información. Las vacunas que se prevé se apliquen durante toda esta semana son contra la hepatitis B, el virus del papiloma humano, VPH,
el neumococo, la influencia y COVID-19. Prioritariamente se sigue aplicando también la vacuna del sarampión. Más adelante vamos a conversar sobre ello. Bueno, vámonos con temas capitalinos. Mira, el programa de repavimentación en vías principales registra avances importantes. Mi compañera Gabriela Jiménez nos informa de ello. A finales de mayo, una cuarta parte de las principales vialidades de la Ciudad de México, que representan 3.5 millones de metros cuadrados, estarán repavimentadas y listas para garantizar un traslado seguro para las y los capitalinos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el programa de repavimentación Kuali-Otli presenta un avance del 80%. Ya concluimos 2.800.000 metros cuadrados, es decir, el 80% de la meta a la que nos comprometimos. La pavimentación porque transforma de raíz el problema. El bacheo apenas remienda la herida. Se construyen calles duraderas y seguras con la pavimentación durante varios años por venir. Con el aumento del 55% en inversión pública, se destinarán 4,000 millones de pesos en la recuperación de la carpeta asfáltica y se incluyó por primera vez un fondo de 1,000 millones de pesos para que las alcaldías repavimenten las vialidades secundarias. Las alcaldías por primera vez este año van a tener 1,000 millones de pesos ya autorizados para repavimentar la vía secundaria, es decir, cuando uno va por una avenida y da vuelta en una calle, que esa calle también esté repavimentada, y estamos hablando no de bacheo, sino de repavimentación. Y para garantizar que este modelo se lleve a cabo bajo un modelo ecológico, el gobierno capitalino construirá una planta de reciclaje de asfalto. Vamos a reciclar ese asfalto que se retira, que se puede desperdiciar y que ahora se recupera para ahorrar recursos, reducir contaminación y demostrar que una ciudad inteligente no tira lo que puede transformar. Con imágenes de Marlene Mortera y Cristian Meléndez, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Bueno, mire, vámonos con asuntos educativos porque más de 300,000 estudiantes se registraron en el programa Mi Derecho, Mi Lugar. El programa Vive Saludable, Vive Feliz también se ha evaluado y casi 10 millones de estudiantes de nivel básico ya se han beneficiado de ello. Vamos con los detalles. En México, 8 de cada 10 jóvenes logran llegar a la preparatoria, pero aún hay miles que se quedan en el camino. Con la meta de que nadie quede fuera, desde hace un año se aplicó el modelo Mi Derecho, Mi Lugar, un esquema que elimina el examen de admisión y asegura un espacio para todas y todos en el nivel medio superior, priorizando las asignaciones en planteles cercanos a los hogares. Este año, Mi Derecho, Mi Lugar sumó 307,000 estudiantes. El año pasado se registraron 272,393 aspirantes. Y si recuerdan, después de este nuevo modelo de asignación, donde se retiró el examen, el 97.4% de los estudiantes quedaron en sus primeras 3 opciones. Esto marca una diferencia enorme porque con el antiguo procedimiento muchos estudiantes, un grupo importante, quedaba en su 7ª, 8ª y hasta en la 20 y tantas opción. Para garantizar espacios suficientes, este año se construyen más de 500 obras en todo el país, para tener 200,000 lugares más. Los jóvenes de 15 a 18 años tienen que estar en la escuela. Y la obligación del gobierno es abrir todas las posibilidades para que estén en la escuela. El examen, malamente, generaba una visión en donde de acuerdo a tu calificación ibas al mejor bachillerato o al peor bachillerato. Y mientras, en las primarias se atiende la salud de las y los estudiantes. Con el programa Vive Saludable, Vive Feliz, han sido evaluados casi 10 millones de estudiantes de nivel básico. Los resultados arrojan que 4 de cada 10 niñas y niños tienen sobrepeso u obesidad. 1 de cada 10 presenta bajo peso. 4 de cada 10 tienen problemas visuales y 6 de cada 10 caries. Autoridades piden a madres y padres de familia dar seguimiento a los diagnósticos y atender a sus hijas e hijos.
en todas estas diagnósticos que surgen, hay una atención por parte del sector salud. Todo es absolutamente gratuito. Se les da una recomendación a los padres y madres de familia de dónde llevar a sus hijos e hijas a una clínica para orientación nutricional, a dónde llevar a sus hijos e hijas para que les den los lentes completamente gratuitos y también para que tengan una atención y les quiten las caries. Con imágenes de Christopher Dávila e información de Karen Ballesteros, 11 Noticias. Y continuamos revisando temas educativos porque esta estrategia de conversión de secundarias a bachilleratos implementada por la SEP ha permitido que miles de jóvenes tengan una oportunidad de continuar sus estudios. Y lo mejor es que cerca de su casa. Y es que con este modelo los planteles hacen doble función para que todas y todos los jóvenes tengan acceso al nivel medio superior. Judith Hernández nos cuenta. San Bartolo Cuautlalpan, una pequeña comunidad en Zumpango, Estado de México, donde aún se respira tradición. El comercio en los portales, su pequeño kiosco y la bicicleta como uno de los principales medios de transporte hacen que sus escasos 11,000 habitantes prefieran trabajar y estudiar ahí mismo sin tener que trasladarse. Pues sí, ya que luego estar 2 horas en un transporte es muy pesado, es muy frustrante, la verdad, y por eso fue de que me centré en buscar un plantel cerca de mi casa. Aunque existen otras opciones de educación media superior, estas no eran suficientes para todas las personas que egresan de la secundaria en la localidad. Ese fue el caso de Valeria. Yo perdí un año porque no había ninguna escuela disponible y pues la oportunidad es buena. Para muchas y muchos como Ilse y Max, la reconversión de la secundaria Diego Rivera para albergar a un centro de estudios de bachillerato en el turno vespertino fue una gran noticia. La mayoría de aquí de los estudiantes no teníamos otra opción de prepa o no teníamos esa cercanía o esa accesibilidad. Entonces fue muy buena idea el que abrieran este nuevo plantel en el turno de la tarde. Es que ya están todas las escuelas llenas y pues me cayó acá y chévere, chévere. El CEP 9 fue el primer plantel en abrir sus puertas como parte del programa de reconversión de bachillerato. La reconversión de planteles que por la mañana funcionan como secundaria y por la tarde imparten clases de bachillerato permite un mejor aprovechamiento de la infraestructura escolar, pero sobre todo incrementar el número de espacios disponibles en la educación media superior. Este plantel, que por la mañana es secundaria, en la tarde recibe a 194 estudiantes del nivel medio superior. Y la ventaja es que los egresados tendrán pase directo a los siguientes niveles educativos. Los alumnos que egresan de tercero de secundaria se pasen directamente con nosotros. Y a su vez, un plus de nuestro plantel es que una vez que terminan el bachillerato con nosotros, ingresen a la Universidad de Rosario Castellanos. Esta reconversión benefició incluso a la secundaria con la renovación de su infraestructura. Todo el mobiliario cambió. Como pueden darse cuenta, todos los espacios están rehabilitados. Con una inversión federal de 759.5 millones de pesos, el programa contempla reconvertir 35 secundarias a bachilleratos para crear 10.500 nuevos lugares en el nivel medio superior. Con imágenes de David Ramírez y Leonardo Carpio, 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, vámonos con otros temas porque la cuenta regresiva para el arranque del Mundial de este 2026 está por llegar a 0. Y si hay una selección que sabe perfectamente lo que es levantar el trofeo más deseado, es Alemania. Con 20 mundiales en su historial y 4 copas de la FIFA en sus vitrinas, Alemania llega una vez más a esta justa mundialista de 2026. Nuestro juego, nuestra sede, nuestra tradición. 11 Noticias a 51 días del Mundial. Te presentamos las historias, los personajes, los lugares que nos recuerdan que en México el Mundial es tradición. La selección de Alemania ha participado en 20 mundiales de fútbol, ha jugado 112 partidos y se ha coronado campeona en 4 ocasiones: 1954, 1974, 1990 y 2014.
todo está listo. Y también Vianey Zárate está lista esta mañana con los deportes. Bienvenida, buenos días, Vianey. ¿Cómo estás? Vianey. Muy buenos días, compañeras. Ya todo listo para esta Copa del Mundo y por eso se inauguró la Copa del Orgullo 2026 en la que participan 11 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Aquí todos los detalles. El próximo Mundial a celebrarse en nuestro país abre un espacio a la conversación sobre discriminación, inclusión y derechos humanos en el fútbol. Es por eso que en el Deportivo Plateros de la Alcaldía Álvaro Obregón se inauguró la Copa del Orgullo CDMX 2026, un torneo que invita a la diversidad en los espacios públicos. Esto es un parteaguas para el Mundial, para lanzar un mensaje de que la comunidad LGBT es bienvenida al Mundial. Hemos colaborado con FIFA desde hace 2 años en diferentes cosas, en diferentes propuestas que hemos metido. Creo que el fútbol femenil no es como muy tomado en cuenta y ahorita yo creo que tiene que tener el boom. En el evento se presentó un decálogo en contra de las LGTBI fobias en el fútbol y que promueve el respeto, el lenguaje inclusivo, la no violencia, la inclusión de personas no binarias en el deporte y la responsabilidad de los dirigentes. Y de ahí la importancia de esto, precisamente, diversidad no solo de preferencia de lo que se trate, sino de autoridades que sumen también para poder llevar a cabo una organización exitosa del torneo hasta ahora más grande del mundo, el torneo donde todos cabemos y todos vamos a construir juntos. Y también una nota de recordatorio para ustedes: el Mundial se va en agosto, los derechos siguen, no se interrumpen y deben continuar. En la Copa participan 11 alcaldías y el formato es de fútbol 7. Cada fin de semana los equipos se enfrentarán en distintas canchas públicas hasta llegar a la final el 21 de junio. 11 Noticias, Juan Pablo Sanesteban. Y Karen Díaz no participó en la jornada 16, no participará en la jornada 16 de la Liga MX después de la polémica arbitral que se registró en el América Toluca. Luego de 9 jornadas consecutivas en las que fue convocada como auxiliar en el torneo Clausura 2026, la árbitra Karen Díaz no fue designada para la jornada 16, como consecuencia de los hechos en el partido América Toluca. En los minutos finales, los futbolistas se liaron a golpes y el jugador del Toluca, Eliño, fue expulsado. En medio del caos, Karen Díaz intervino para intentar separarlos, especialmente a Alejandro Zendejas, a quien sujetó del cuerpo. Esto generó un debate acerca de si la árbitra auxiliar se excedió en sus funciones por intentar contener la situación y que el conflicto creciera. El reglamento establece que las y los auxiliares deben observar y reportar, pero no intervenir físicamente. El entrenador Antonio Mohamed alegó que Díaz no debió haber sujetado a Zendejas, pero él mismo tuvo una actitud reprobable, pues hizo señas obscenas hacia la banca del América. 11 Noticias, Vianey Zárate. Mientras tanto, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol ya anunció las sanciones. Castigo a 5 jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos, todos con multa económica, aunque algunos también con suspensión. El Niño recibió 3 partidos, mientras que Antonio Mohamed, Zahir Mohamed y Henry Martín fueron sancionados con un juego cada uno. Por su parte, Alejandro Zendejas solo tendrá multa económica, al igual que el Club América y el Toluca, y también el Estadio Azteca. Para la magnitud de los golpes e insultos que intercambiaron, estos castigos son demasiado suaves. El basquetbolista Jaime Jaques Jr. es candidato al premio al mejor sexto hombre del año de la NBA. Este premio reconoce al mejor jugador que no es titular, pero que entra desde la banca y tiene gran impacto en el juego. En su tercera campaña con el Miami Heat, Jaques Jr. disputó 75 partidos y fue líder de anotación y asistencias entre los jugadores de banca. Y la selección nacional de boxeo, conformada por 15 pugilistas, viajó a Brasil para participar en la primera fase de la Copa del Mundo de la nueva Federación Internacional, la World Boxing. El representativo mexicano intentará sumar puntos para el ranking que definirá a quienes estarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
estas imágenes, porque este domingo en Beijing se realizó el medio maratón entre robots y humanos y los resultados fueron sorprendentes. Las máquinas más rápidas terminaron la carrera en 50 minutos y 26 segundos, es decir, casi 7 minutos más rápidos que la marca del ugandés Jacob Kiplimo, quien posee el récord mundial en los 21 kilómetros con 57 minutos 20 segundos. Hasta aquí toda la información deportiva, compañeros. ¿Es correcta la aplicación del reglamento con Karen Díaz, Vianney, o simplemente también por el hecho de ser mujer están con la lupa en cuál es su desempeño en la cancha? Mira, hay dos versiones, ¿no? La primera se dice que no se debió, bueno, la regla está de que un árbitro no debe acercarse. Auxiliar. Ajá. A un árbitro no puede acercarse a los jugadores, tiene que intentar detenerlos y el auxiliar es el que tiene que decirle al árbitro del central lo que está pasando. Segundo, sí, Karen Díaz, pues ser mujer en esta ocasión están pues atacándola cuando si podemos ver las imágenes, todos los árbitros pues intervienen, todos los árbitros están interviniendo para intentar calmar esta confrontación que hubo, pero a ella se le ataca más, supongo, por ser mujer y sobre todo por todo lo que aconteció. Se le nota mucho cómo puso ahora sí que en riesgo su integridad con tal de defender que ya no se peleara Cendejas y el niño. Ha sido como muy polémico, se le castigó un partido, lamentablemente ha venido pues actuando bien y pues son las consecuencias de todos los actos que lamentablemente se están viendo en el fútbol. Creo que muy triste lo que estamos viviendo y también el castigo para los jugadores fue muy leve. ¿Cuál debía haber sido el castigo, Vianney? Simplemente la multa económica está bien. Yo considero que hubieran sido más partidos a todos. Hasta Cendejas, sé que no tiene mucho que ver, pero todos debieron de haber tenido un castigo más. Mohamed no solamente un partido, debieron de haber sido entre 2 o 3, pero se viene la liguilla, entonces hay intereses económicos. Lamentablemente la situación que hoy vimos... pues penoso no todo eso. Así es, para el fútbol mexicano. Pero esperemos que pare un poco, ¿no? Esta violencia que pues en la cancha, lo que estamos intentando parar en las tribunas, lo hacen en la cancha. Afuera. Exacto. Gracias, Vianney. Gracias, chicas. Te vemos pronto. Buenos días. Gracias, seguimos con más. Miguel de la Cruz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, Buenos días, Angélica. Gracias, muchas gracias. Hacemos contacto ahora mismo con Saray Campech, que continúa en Guadalajara dando detalles sobre el Festival Internacional de Cine. Buenos días, Saray, adelante. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Pues sí, continuamos. Pareciera que ya tenemos varios días, casi una semana, por la cantidad de actividades que se desarrollan en el Festival Internacional de Cine. Pero pues bueno, no, apenas es martes y vaya lo que ya nos ha tocado vivir. Hemos tenido oportunidad de platicar con diversos cineastas, pero también acercarnos al mercado, conocer lo que están ofertando otros estados en torno a desde facilidades para realizar sus películas, pero también platicar con estudiantes. Es todo un ecosistema que se reúne en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, que les iremos contando en los distintos espacios de noticias, pero ahora nos vamos a concentrar en el Premio Maguey, que decíamos desde ayer que celebra sus 15 años. ¿Por qué los 15 años? Porque es un festival que desde hace 15 años se ha centrado en temáticas que tienen que ver con identidad de género. No solo es para la comunidad gay, como en un principio se pensaba, sino es para toda la comunidad LGBTIQA+. Pero ¿qué te parece si vemos la nota que preparamos al respecto de los 15 años del Festival Maguey? Entre la diversidad de historias del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, las del Premio Maguey tienen un lugar especial por presentar temas que pocas veces se muestran en la pantalla grande, como El Círculo de los Mentirosos de Nancy Cruz. Yo siento que también generacionalmente, o a lo mejor yo cuando tenía 17, 18 años, era muy difícil encontrar como narrativas queer, ¿no? Era como una cosa ahí como que no había o no tenías tantos referentes, ¿no? Como de cine queer. Entonces, me parece que este esfuerzo que hace el Premio Maguey como por
rescatar historias que cuestionan la identidad de género, que cuestionan como los discursos normativos machistas. Lo mismo sucede con Soy Mario, ópera prima de Sharon Kleinberg, que aborda la paternidad de un hombre trans desde la intimidad hasta los juicios preconcebidos por la sociedad. Y el ver que la mayoría de las personas trans no formaban sus propias familias fue lo que me llevó a desarrollar esta historia, ¿no? Me interesó mucho, ¿por qué no? ¿Por qué no forman familias? ¿Por qué? Y me di cuenta que no era una falta de deseo de formar las familias, sino que pues socialmente hay un rechazo muy fuerte hacia ellos. Este año una de las homenajeadas del Premio Maguey fue la actriz española Lola Dueñas, protagonista de películas de Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Lucrecia Martel y Los Javis, con quienes, por cierto, irá al Festival de Cannes con La Bola Negra. Vamos a sección oficial y es muy bonito este año porque hay 3 películas españolas en sección oficial a Cannes y casi varias generaciones un poco, ¿no? Entre Almodóvar, Los Javis, Sorogoyen, bueno, está ahí en medio y me parece importantísimo, precioso. Pues Miguel, esto es parte de lo que estamos viviendo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Guadalajara pues tiene mucho movimiento a esta hora de la mañana y pues nosotros seguiremos comentándoles qué nos encontramos. Con imágenes de Genaro González, mi reporte. Muchas gracias, Araí. Seguimos al tanto desde Guadalajara el reporte. Muchas gracias. Buenos días. Muy buen día. Bueno, vamos a continuar con la información. El uso de diversos ingredientes, entre ellos el achiote, naranja, chile habanero, carne de cerdo y pollo, conforman el arte culinario de la comida yucateca. Aquí le contamos algo al respecto. El aroma a pollo cocido inunda la casa de Elvira. Prepara una receta tradicional de Xoquén, Yucatán. Lleva el recado blanco, el recado rojo, lleva la hoja de plátano, en el fondo un poquito de manteca, cebolla y tomate y epazote. Con estos ingredientes cocina el macum o pollo adobado y su sabor viene del recado. Nosotros le decimos recado, es el con el que damos sabor, son los condimentos con el que damos sabor a nuestros guisos. Hay recado blanco, rojo y negro. El blanco son especias, el rojo es achiote y el negro es con chile seco. Acá en Xoquén, si no ponemos recado blanco en nuestro guiso, no nos sale rico. El recado blanco lleva pimienta, lleva ajo, cebolla, orégano, clavo, canela y la pimienta. Elvira se dedica a la venta de estos recados, que también utiliza para cocinar desde los 20 años. Hasta que yo me casé y ya salí a vivir aparte y ya empecé a hacer también mi propio recado. Es uno de los platillos típicos maya de Yucatán y se sirve cotidianamente y en ocasiones religiosas, como las novenas. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Mauricio Romo. Vámonos al libro del día, es El fantasma de las novelas y otros métodos instantáneos de análisis literario de Martín Solares, editado por ERA, este libro en voz de su autor. Es una recopilación de ensayos a propósito de esas preguntas ardientes que todos los escritores profesionales o principiantes han tenido alguna vez en la vida. Ese tipo de preguntas son si hay un tiempo verbal mejor que otros para contar una historia, si podemos corregir como con una aplanadora toda una novela y pasarla a pasado o a presente, o hay que ir resolviendo frase por frase el misterio de los tiempos, de la combinación de tiempos en las que se tiene que contar ese párrafo concreto. Cómo se le puede dar más vida a un personaje y de qué está hecho un personaje, de sus acciones, de sus diálogos, solamente de la descripción del narrador o de todas las palabras que dicen todos los personajes, incluido el narrador, sobre él. A medida que leemos más cuentos y novelas, detectamos que hay una serie de personajes invisibles que aparecen en todas las ficciones. Leo con el 11, El llanto del aire de Bebe, editado por Océano. Avanzamos 171 páginas del X de hoy es de Betty y dice: el planeta desértico fue olvidado, ocupado apenas un modesto párrafo en el inmenso catálogo de mundos potencialmente aptos para sustentar la vida humana. Y leo con el 11 en la lectura del despegue. Avanzamos 144 páginas y el X de hoy es de Leti y dice: imagínate que quieres ir a la playa, al bosque o a la montaña nevada. Programas la fecha.
A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitará información a Estados Unidos y al gobierno de Chihuahua sobre las labores de seguridad que derivaron en el fallecimiento de 2 agentes estadounidenses en suelo mexicano. Familiares y amigos y amigas de Karen Mariel Juárez, estudiante de enfermería del Instituto Politécnico Nacional, se movilizaron en la capital del país para exigir que su muerte se investigue como feminicidio. En Huixquilucan, Estado de México, autoridades federales desmantelaron un inmueble que era utilizado como centro de distribución de fármacos apócrifos. Además, detuvieron a 2 personas y aseguraron dosis de medicamentos falsificados y drogas. El Senado de la República aprueba reformas para que ahora el FOBISTE no solo financie, sino que también construya viviendas. Esta medida fortalece el Plan Nacional de Vivienda 2025-2030. En Estados Unidos, veteranos de guerra irrumpieron en el edificio Cannon del Capitolio para exigir el fin de la intervención militar en Irán. La protesta pacífica terminó con el arresto de varios exintegrantes del ejército por parte de la policía local. La población de murciélagos orejones mexicanos se recupera en la reserva de Tehuacán, Huicatlán. Tras 9 años de monitoreo, la CONAMP reporta que la colonia pasó de apenas 50 ejemplares a más de 500. En unos días va a comenzar la Semana Nacional de Vacunación. Las fechas 25 de abril y concluye el 2 de mayo. Y queremos agradecer mucho la comunicación esta mañana con Samantha Garner, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud. ¿Qué tal? Muy buenos días, directora. Hola, muy buenos días, Lupita. Muy buenos días a todo tu público y agradecerles mucho esta invitación. Al contrario, muchas gracias. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene la vacunación en estos momentos y qué dosis se tienen que aplicar, doctora. Así es, esto es crucial. Sin duda, la Semana Nacional de Vacunación tiene como objetivo recuperar los esquemas de vacunación desde nuestros menores de 1 año, pero también en las embarazadas, en los niños, adolescentes, en toda la población, dependiendo del esquema que les toque. Recordarles que tenemos ya 15 vacunas que se aplican durante todo el año en el programa de vacunación universal y que, bueno, estarán disponibles en todas las unidades de salud y en algunos puntos muy estratégicos de todo el país. ¿Cómo está, directora? Le saluda Elvira Angélica Rivera. Esta Semana Nacional también pues coincide con los objetivos de la Organización Panamericana de la Salud, que también tienen esta semana de vacunación. Es un objetivo regional, entre ellos está disminuir o evitar enfermedades que se pueden prevenir. Cuéntenos, por favor, de estos objetivos, directora. Claro que sí, el objetivo también es estar alineados a la Semana Mundial de Inmunizaciones y como bien lo mencionas, es una estrategia global y regional la cual busca recuperar los esquemas de vacunación para disminuir estas enfermedades que se previenen mediante la vacunación. Hablemos de sarampión, hablemos de tosferina, de polio, hay muchas enfermedades que se aplican y que se previenen mediante la vacunación. En esta Semana Nacional de Vacunación hay una de ellas que se integra por el virus del papiloma humano. ¿A quiénes se tiene que aplicar y por qué la importancia de esta vacuna, Samantha? Sí, mira, la vacuna del virus del papiloma humano la aplicamos a las niñas y a los niños de 5º año de primaria, pero también de 11 años que no vayan a la escuela. Y también aplicamos a aquellas niñas que no, por alguna razón, no hayan recibido la vacuna y que tengan entre 12 y 16 años. Tenemos otros grupos, pero lo más importante aquí de esta vacuna es que está alineado a una política global de eliminación del cáncer cervicuterino. Como tú sabes, el cáncer cervicuterino es la segunda causa de muerte en el país en mujeres en edad reproductiva y por eso es tan importante que se prevenga mediante la vacunación. Decirles que la vacuna del VPH cuenta actualmente con 9 serotipos, los cuales 2 de ellos están asociados al 70% del cáncer cervicuterino y los otros serotipos están asociados a otros tipos de cánceres, pero también a verrugas genitales. Entonces, decirles que la verdad es que la vacuna del virus del papiloma humano es una vacuna crucial para eliminar el cáncer cervicuterino y los otros tipos de cánceres como yo les he mencionado. Claro.
Ahora, directora, háblenos un poco de la seguridad en las vacunas. Ya nos mencionaba que se estarán aplicando en esta Semana Nacional 15 diferentes vacunas. ¿Cuál es la seguridad de pues estos medicamentos que se van a estar aplicando en toda la población? Y también háblenos de la cobertura. ¿Cuántas personas se vacunan año con año en nuestro país? Claro que sí. Mira, decirte que para la Semana Nacional de Vacunación tenemos estimado una meta de 1.7 millones de dosis a aplicar. La verdad es que el personal de salud hace un esfuerzo extraordinario para salir casa por casa, colocar puestos de vacunación en los mercados, en los sitios a la salida del metro, en los lugares donde sabemos que la población va a estar ahí para atenderla y que sea gratuita. También pues tenemos un organismo que se dedica única y exclusivamente a verificar que las vacunas cuenten con la seguridad para ser aplicadas, y esa es COFEPRIS. COFEPRIS es quien regula todos los mecanismos que permiten garantizar que las vacunas son seguras, pero además decirle a la población que todas nuestras vacunas tienen un etiquetado muy específico que dicen prohibida su venta y que son de propiedad de la Secretaría de Salud. Eso nos da la garantía a la población de saber que son vacunas seguras, que son de acceso gratuito y universal, como lo hemos dicho, para toda la población que así le corresponda, y que, bueno, estarán disponibles en todas nuestras unidades de salud, independientemente del tipo de derechohabiencia que sea. Es decir, aunque yo no sea derechohabiente del IMSS, podrá acudir a una unidad del IMSS a vacunarme y viceversa. No importa la derechohabiencia ni el sitio en donde se encuentren, estarán disponibles en todo el país. Claro, nos recuerdas, Samantha, qué vacunas se van a aplicar y para qué edades. Es muy importante, y saber si tengo alguna condición, si tomo medicamentos, si estoy enferma. ¿Es bueno vacunarme contra estas enfermedades? Sí, mira, la verdad es que realmente hay muy pocas contraindicaciones para aplicarnos alguna vacuna. Realmente es fiebre, o bueno, algunas personas que toman algo que se llama inmunosupresores o que están muy debilitados de su sistema de defensas. Ahí sí tendrán que tener la consulta con su personal médico, el que los trata, y también consultar si se puede aplicar, pero en general te puedo decir que toda la población puede acceder a las vacunas. Para el caso de nuestros chiquitos menores de 1 año, son quienes reciben el mayor número de vacunas. Háblese de BCG, que previene contra tuberculosis, hepatitis B, neumococo, rotavirus, que previene contra las diarreas, hepatitis A, que ya forma parte del esquema básico de vacunación, la vacuna de sarampión, que ya conocemos, que también la estamos aplicando a nuestros chiquitos entre 6 y 11 meses, la vacuna de difteria, tosferina y tétanos. O sea, realmente tenemos un esquema muy grande que estamos aplicando de manera gratuita. VPH, como ya lo hemos comentado, en los adolescentes. Se incorpora la vacuna de virus incisional respiratorio, que eso era un hito que anteriormente creíamos que no lo íbamos a lograr, y que gracias a todo el esfuerzo que estamos haciendo va a estar disponible en las unidades de salud para las mujeres embarazadas entre las 32 y las 36 semanas de gestación. Esta vacuna del virus incisional respiratorio protege de manera indirecta al bebé para darle una protección contra algo que es muy común, que se llama bronquiolitis, y que afecta principalmente a los menores de 6 meses y a aquellos bebitos que nacen prematuros. Ahora bien, directora, decía usted en las unidades de salud y en algunos puestos de alguna forma itinerantes estarán aplicando estas vacunas. Háblenos, por favor, también de esta plataforma que se habilitó a propósito de la vacuna contra el sarampión, pero que de alguna manera también va a ser útil para las personas que quieran saber dónde vacunarse en esta Semana Nacional, que es esta plataforma de Dónde Me Vacuno. Claro que sí, mira, justo lo acabas de decir de manera perfecta. No solamente contamos con la página de Dónde Me Vacuno, también tenemos la línea 079, marcan asterisco y la opción 5. Ahí les va a contestar un personal que los va a asesorar en cuál es la unidad de salud más cercana para que puedan acceder a las vacunas. Sin embargo, otra de las aplicaciones, como bien mencionabas, es Dónde Me Vacuno. Si bien actualmente únicamente muestra la parte de las 2 vacunas de sarampión, a partir del día sábado estarán disponibles todas las vacunas en las entidades federativas, de tal manera que la población va a poder dar un clic y va a poder visualizar
cuál es la unidad de salud más cercana o el puesto de vacunación que va a estar más cercano a donde ellos se encuentren. Muy bien, Samantha Garner, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud, pendientes 25 de abril al 2 de mayo, Semana Nacional de Vacunación. Gracias, buenos días. Al contrario, muchas gracias y buen día a todos. Hasta pronto, seguimos. Vamos a cambiar de tema. Mire, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el representante comercial de Estados Unidos, esto para avanzar en los trabajos previos y la preparación de las próximas negociaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el marco de la revisión conjunta del TEMEC el 1 de julio. En redes destacó que las conversaciones avanzan positivamente. En la conferencia matutina previo a este encuentro, la presidenta señaló que uno de los temas torales son los aranceles al aluminio, acero y la industria automotriz y la integración de 3 funcionarios mexicanos más a las mesas de trabajo. A nosotros nos importa mucho el tema del acero, el aluminio y los automóviles, que pudiera llegarse a un acuerdo previo, más allá de la propia negociación. Quien lleva toda la negociación, la comunicación, el diálogo es la Secretaría de Economía, y se están incorporando al equipo 3 personas, además del equipo de la Secretaría de Economía. Es la doctora Diana Alarcón, que ella es nuestra representante ante el Banco Mundial en Washington. Ella es doctora en Economía y se está incorporando al equipo. Igual Julio Verdegué, para todos los temas, el doctor Julio Verdegué, para todos los temas pues, que tienen que ver con la agricultura, lo agropecuario, y Roberto Lázari, que es también el director de NAFIN. Al salir de la reunión, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que otro de los temas que se revisaron fueron reglas de origen, propiedad intelectual y asuntos de interés para el sector agropecuario. Enfatizó que se prevé que las negociaciones formales bilaterales inicien el 25 de mayo en la Ciudad de México. Yo destacaría de la reunión con la presidenta que fue muy cordial, el mensaje también es muy bueno, de que Estados Unidos toma nota de lo que a México le preocupa, le propone. El proceso de revisión del tratado, diría yo, va muy bien, a juzgar por lo que hoy vi en esta reunión con la presidenta. En un comunicado conjunto, el secretario Marcelo Ebrard y el representante comercial instruyeron a sus equipos a impulsar conversaciones técnicas esta semana sobre seguridad económica y colaboración en materia de minerales críticos. Ebrard y Jamieson Greer tuvieron una reunión bilateral en la que el representante comercial afirmó que trabajaron de forma constructiva. Estoy muy contento de estar aquí hoy en México. Hemos estado trabajando de manera muy constructiva con el secretario Ebrard y su equipo. Es un gran honor poder estar con la presidenta Sheinbaum en este momento y espero que logremos avances. En las reuniones de trabajo con la delegación estadounidense estuvieron presentes empresarios de la industria del acero y aluminio, del sector automotriz, del Consejo Coordinador Empresarial y de la American Chamber, que ve apertura de Estados Unidos para la eliminación de gravámenes en esos sectores. Está sobre la mesa, lo ha dicho el secretario Marcelo Ebrard, inclusive la presidenta, el Consejo Mexicano de Negocios, el CCE. Estados Unidos está siendo muy abierto a esa propuesta, pero ojalá, si no se da, que cuando menos sí sean aranceles en menor medida que a otros países. Eso seguro que sí. Con imágenes de Yujin Pasol y José Navarro, 11 Noticias, María Fernanda Chávez del Río. Bienvenida Ingrid Sánchez con El Mundo. Buenos días. Hola Ingrid. Hola, ¿qué tal compañeras? Muy buenos días. Pues empezamos en Asia Occidental porque mire, el gobierno iraní refrendó su rechazo a, afirmaron, negociar con Estados Unidos bajo presiones y amenazas. Esto luego de los ataques de Estados Unidos, y es que si recuerda, un buque de guerra de Estados Unidos, el USS Esperance, disparó contra un barco carguero que intentaba llegar a puertos iraníes cerca del estrecho de Hormuz el pasado domingo. La negociación estaba prevista para realizarse entre hoy y mañana, cuando expira el alto al fuego temporal, entre las delegaciones estadounidenses e iraníes en Islamabad y la capital pakistaní. Otros países de la región, como Qatar, han propuesto que en caso de que no se desarrollen las negociaciones, se pueda ampliar el alto al fuego.
Obviamente, si no se llega a un acuerdo, Qatar apoya el estado actual del alto al fuego y aspiramos a que se prorrogue. Hasta que no haya una solución diplomática, no conviene a nadie reanudar las hostilidades. Hasta ahora, Washington no ha hecho pública la agenda de los integrantes de la comisión negociadora y, de acuerdo con fuentes locales, el vicepresidente J.D. Vance y Steve Witkoff y Jared Kushner, los enviados especiales en Asia Occidental, no han salido de Estados Unidos para reunirse con los iraníes. La guerra deja devastación a su paso. Hay personas que se quedan después de ella para asegurar el terreno. Este es el caso de los buscaminas en Sudán. Aquí les contamos. ¿Quién limpia los territorios cuando están infestados de minas por la guerra? ¿Quién cumple esta labor ardua y llena de peligros? En Sudán, organizaciones de derechos humanos coordinan esfuerzos para buscar y retirar las minas personales que quedaron sembradas en la tierra. Se cumplen 3 años de la guerra entre las oficialistas Fuerzas Armadas de Sudán y las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido. La lucha es por el poder y el control de recursos naturales como el oro, petróleo, cromo, cobre y zinc de esta nación africana. A su paso por diversas ciudades, de la guerra queda la destrucción y un número indescifrable de minas sembradas. Una de esas ciudades es la capital, Jartum, donde los trabajadores del Consejo Danés de Refugiados y de la organización Hasmar Seguridad Humana utilizan aparatos detectores de metal para hallarlas en el Parque Al-Mugran, un espacio civil que quedó lleno de minas luego de la salida de las fuerzas de apoyo rápido. Los trabajos continúan. Hemos descubierto una gran cantidad de minas y las operaciones siguen en marcha. Afortunadamente, seguimos vivos. Aunque Jartum ahora está en manos de las fuerzas del Estado, en el resto del país continúan los enfrentamientos entre ambos ejércitos, que han dejado víctimas de violencia armada, sexual y del uso del hambre como arma. De acuerdo con la ONU, el conflicto, que acaba de cumplir 3 años y parece no tocar fondo, ha ocasionado el desplazamiento de 14 millones de personas y el asesinato de 24,000. Sin embargo, la cifra podría ser hasta 5 veces más elevada. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Ahora nos vamos a Estados Unidos porque la administración de Donald Trump estableció un sistema para reembolsar los aranceles que impuso desde abril del año pasado como mecanismo para obtener más recursos para el gobierno federal. El gobierno de Trump se vio obligado a iniciar con el proceso luego de que retrasara los reembolsos por orden de la Suprema Corte. Sin embargo, un tribunal comercial emitió un fallo que obligó a la administración a iniciar con este proceso. De acuerdo con las cifras del propio gobierno, Trump está obligado a reembolsar alrededor de $166,000 millones a empresas a las que les impuso aranceles ilegales. El corazón político de Estados Unidos se convirtió en el escenario de una tensa confrontación. Veteranos de guerra y familiares de militares irrumpieron en la rotonda del edificio Cannon para exigir el fin de la intervención militar estadounidense en Irán. La protesta pacífica contra la guerra y en memoria de las víctimas del conflicto terminó con exmiembros del ejército arrestados y retirados del lugar. Los manifestantes denunciaron también la situación en Palestina y el sur del Líbano. Además, hicieron un llamado a militares en activo a no participar en conflictos que consideran injustificados, asegurando que les brindarán apoyo. Si eres un miembro activo de las Fuerzas Armadas y no deseas unirte a la quinta generación estadounidense que lucha en una guerra insensata, autodestructiva y moral en favor de los ricos, de la clase parasitaria, te apoyaremos. Hay una salida. El gobierno cubano confirmó que ha habido conversaciones entre delegaciones de Washington y La Habana. El tema principal fue el bloqueo energético que Washington impuso a la isla desde finales de enero del 2026, que recrudeció el bloqueo que ya existía desde el 1960.
Con la imposición estadounidense de que no entren buques petroleros a la isla, Cuba ha enfrentado una crisis interna que ha puesto en peligro los sistemas básicos de atención a la salud, la educación y la vida cotidiana de la población cubana. Pasamos a Japón. Este lunes un terremoto de magnitud 7.7 sacudió al país causando una alerta de tsunami. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, aunque sí escenas del movimiento de cosas, muebles, casas y edificios. Además, en la costa japonesa se observó cómo tras el sismo las olas aumentaron su fuerza y subió el nivel del mar. A pesar del fuerte movimiento, los reportes preliminares indican daños materiales limitados, principalmente en infraestructura y servicios. La Embajada de México en Japón hizo un llamado a nuestros connacionales en ese país para mantenerse atentas y atentos a las indicaciones del gobierno local. En caso de requerir apoyo consular urgente, pueden comunicarse al número +81 80 99 80 80 22. Ahora nos vamos a Frankfurt, Alemania, con José Navarro, periodista de la Deutsche Welle. Y es que los precios del crudo siguen subiendo y la bolsa sigue en picada luego de que Estados Unidos interceptara un barco iraní. Muy buenos días, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Pues después de que Estados Unidos haya interceptado un barco iraní en el estrecho de Hormuz, se ha desintegrado el optimismo que habíamos visto en las bolsas al final de la semana pasada, el viernes, y después, sobre todo, de que hayamos visto que durante el fin de semana el tráfico en el estrecho de Hormuz ha continuado prácticamente bloqueado. Hemos visto este lunes cómo los precios del petróleo se han disparado. En el caso del petróleo Brent, más de un 5%, lo que lleva el precio de este petróleo de referencia aquí en Europa hasta los $95. Los inversores internacionales ahora miran con atención para saber, por una parte, si se va a poder lograr extender la tregua entre Estados Unidos e Irán y si, para empezar, va a haber una segunda ronda de negociaciones en Pakistán. Ahora las bolsas aquí en Europa apuestan más por el pesimismo después de lo ocurrido este fin de semana y vemos cómo los principales índices europeos están cayendo. El Stoxx 50 está dejándose un 1,40%, la misma caída que registra, por ejemplo, el índice alemán DAX 40. Una vez más, con el aumento de los precios del petróleo, vemos cómo aumentan las acciones de las empresas energéticas, pero vemos cómo por la otra cara de la moneda caen las acciones de las aerolíneas, que es el mismo patrón que hemos visto un día sí y otro también desde que hace unas 8 semanas comenzó la guerra en Irán. La otra parte, o el efecto contrario que estamos viendo a esta volatilidad y este aumento de los precios energéticos, es un renovado interés por los autos eléctricos. Hoy hemos conocido datos de aquí de Europa, de 15 mercados europeos, que dicen que en el mes de marzo las ventas de autos eléctricos en estos 15 mercados europeos subieron un 51% con respecto al año anterior. Un renovado interés, como les decía, de los consumidores europeos por protegerse de esos aumentos que estamos viendo en los precios del petróleo y también de la inflación. Gracias, José. Seguimos al pendiente de la información. Te agradecemos mucho y hasta aquí la información internacional, Lupita. Lo de los aranceles, Ingrid, esto que comentábamos hace algunas semanas que ya, digamos, por orden de un juez, pues el gobierno de Estados Unidos tiene que regresar parte de los aranceles. Se inicia el proceso, se vislumbra que pueda ser largo. Sí, es lo que están esperando incluso las empresas. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que en Estados Unidos también, además de las empresas, como bueno, algunas de paquetería, de estas grandes tiendas de supermercados, también hay algunas como asociaciones de consumidores que están exigiéndole a esas empresas que van a solicitar los reembolsos que a ellos también les reembolsen, porque bueno, los aranceles se pasaron a los consumidores por el aumento de precios, ¿no? Entonces por ahí probablemente pueda haber, digamos, otro tema legal sobre cómo entregarle o no reembolso a los usuarios, ¿no? Bueno, vamos a estar muy pendientes porque vence el plazo para las negociaciones para terminar con este conflicto en Asia Occidental, esta guerra, y pues dice Irán que no hay seriedad por parte de ninguna de las personas con las que se quieren sentar
a dialogar, y Estados Unidos también ha dado sus argumentos, ¿no? Sí, hasta ahora no se vislumbra fecha para la negociación. Y eso pone en riesgo pues todo lo que, las consecuencias que ha traído a nivel mundial y económico. Vamos a estar pendientes, Ingrid, es un plazo importante. Gracias y buenos días. Gracias a ustedes. Gracias, Ingrid. Nos vamos con otros temas. Mire, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, con quien acordó fortalecer la relación entre ambos países en materia comercial y de cooperación. A través de sus redes sociales expresó la presidenta: agradecí el apoyo de su agencia de cooperación en materia ambiental para saneamiento de ríos y contaminación atmosférica y propuse seguir ampliando este marco para otros temas. Es lo que escribió la presidenta Claudia Sheinbaum, y agregó que acordaron seguir trabajando en la relación estratégica de ambos países. También recordó que en México hay más de 1,600 empresas japonesas que dan empleo a más de 350,000 personas. Rafael Guadarrama, buenos días. Rafa, un gusto verte. Hola, Rafa. Igualmente me da muchísimo gusto verlas, Lupita, Angie. Para compartir la información de ciencia de este día, vamos a comenzar platicando de la economía circular, que busca aprovechar al máximo cada parte de un producto. Con ello no solo se busca reutilizar, se va más allá, cuidando al planeta y por supuesto buscando aprender de todo esto. En la Semarnat se montó una exposición, aquí la información. Sorpresa y curiosidad de quienes acceden al vestíbulo de la sede nacional de la Secretaría de Medio Ambiente ante una gigantesca oleada de madera. Son cientos de paletas ahí acumuladas, dispuestas de una manera que forman esos movimientos dinámicos que evocan la economía circular. Al contrario de la idea de producir y desechar tras su uso, la economía circular busca aprovechar al máximo cada parte de un producto, tal como la naturaleza lo ha realizado a lo largo de millones de años. La naturaleza sí lo entendió desde siempre, esos grandes ciclos que se repiten, que se respetan. Creo que tenemos que hacer lo mismo nosotros. Una experiencia estética que nos lleva a replantearnos la gestión de las más de 120,000 toneladas diarias de residuos, de los cuales solo reciclamos menos del 10%. Inspiración artística que se convierte en inspiración para nuestra forma de vida. Me genera paz poder tener un lugar así y ver que se puede lograr una obra de esta dimensión en un espacio tan importante como la Secretaría de Medio Ambiente. De innegables tintes lúdicos, la obra Ciclo sin fin transforma las pallets en evocaciones de olas, laberintos y bosques que nos recuerdan el origen natural de nuestra sociedad superindustrializada. Huele a este pino, a este olor de madera, así es un material muy, muy potente. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y en más de este tema, personal de la Secretaría de Medio Ambiente y del Gobierno de Puebla sostuvieron un diálogo con habitantes de 6 localidades de San José, Chiapa, donde se busca establecer un corredor industrial para promover este tipo de actividades de economía circular. Es decir, ahí se quiere construir una planta de separación de residuos para facilitar su valorización, un biodigestor que empleará residuos orgánicos para obtener energía, agua tratada y fertilizantes, así como tecnologías de reciclaje de plásticos. En dicho complejo además se procesarán llantas, materiales de construcción y electrónicos. Las comunidades que participaron en esta jornada informativa son San José Ozumba, San José Morelos, San Isidro Obando, Ojo de Agua, Purísima y Nuevo Vicencio. Es parte del proceso para establecer este polo de desarrollo de economía circular del bienestar que espera ser respaldado en una consulta ciudadana a realizarse a mediados de este año. Y ahora una noticia alentadora en términos de conservación. Una colonia de murciélagos orejones mexicanos se recupera en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, que comparten Puebla y Oaxaca. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas destacó justo que en un monitoreo en 2017 identificó que esta especie tenía una presencia marginal en una cueva de San Sebastián, Sinacatepec. Se registraron entonces solo 50 ejemplares. 9 años después, en ese mismo sitio hay una población 10 veces mayor, con más de 500 ejemplares. La CONAMP considera que este aumento podría ser resultado de los trabajos de limpieza en las cuevas de Tehuacán-Cuicatlán, que se acumulaba en grandes cantidades de basura. Y como parte de los trabajos para contener el avance del gusano barrenador del ganado, la Secretaría de Ciencia y Humanidades
Tecnología e Innovación organizó un encuentro con especialistas en el país. La titular de la CECITI, Rosaura Ruiz, se reunió con académicas y académicos de centros como el CIMBESTAB, el INIFAP, el Colegio de la Frontera Sur y el Instituto de Ecología, entre otros. Revisaron, entre otras cosas, las técnicas más avanzadas para abatir la presencia de la mosca que transmite este parásito. Expuso en particular la labor del programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar, que ha considerado la instalación de 576,000 trampas en el país y la captura de más de 11 millones de moscas. Y cerramos con un ejemplo más del avance del calentamiento del planeta. Islandia, la única nación ártica que se consideraba libre de mosquitos, perdió ese título en diciembre de 2025. Así lo consignó un editorial publicado en la revista Science. Indicó que el calentamiento global en el Polo Norte, que es 4 veces más acelerado que en las regiones ecuatoriales, ha propiciado cambios en los ecosistemas de Islandia. Y el ejemplo más reciente es la aparición de 3 especies de mosquitos en Reykjavik en diciembre pasado. Las autoras del texto de la Universidad de Texas y el Colegio Dartmouth de Estados Unidos advierten que estos insectos pueden implicar cambios importantes en la vida silvestre de esta región. Podrían generar una competencia con algunos insectos polinizadores. También representan un riesgo potencial de enfermedades transmisibles por estos vectores, tanto en la fauna local como entre las personas. Bueno, es la información que tenemos este día. Y Rafa, mayor población de murciélagos. Recuérdanos cuál es su función en el ecosistema, porque de pronto pues están un poco estereotipados, ¿no? Están estigmatizados y creemos que solamente representan peligro. Sí, no, los murciélagos son extraordinarios en los ecosistemas, son aliados de pues los seres humanos y las poblaciones silvestres en general. Son grandes cazadores de insectos en las noches, ayudan a controlar las plagas y también en algunos de los casos cuando se alimentan del néctar de los vegetales locales, son los polinizadores más importantes de las zonas. En Tehuacán, Cuicatlán, que es una reserva muy extensa de Oaxaca y Puebla, hay una importante presencia de especies de murciélagos y ahí lo que se ha hecho justamente en los últimos años, estamos hablando de unos 10 años para acá, claro, ha sido revisar la situación de las cuevas, cómo se encuentran en ese lugar y se está justamente tratando de identificar, bueno, monitorearlos y también tratar de garantizar estos servicios ambientales que bien comentabas. Son prácticamente 2 especies solamente de murciélagos las que llegan a alimentarse de sangre, que son hematófagas y se encuentran, no necesariamente están en estos lugares, pero los murciélagos tienen pues esta mala fama desafortunadamente por a lo mejor estas historias de vampiros, pero en realidad son grandes aliados de la naturaleza. No, y si recordamos también se le relacionó en su momento con COVID-19, sí. Entonces sí, fueron señalados equivocadamente, pero muy bien estas iniciativas, Rafa, porque pasar de 50 a 500 es un trabajo en conjunto. Describías en tu nota que el tema de la basura en estas cuevas donde habitan los murciélagos era gran parte de lo que quizá inhibía o un factor que inhibía su presencia. Se limpian las cuevas, se hace un trabajo de equipo y el resultado es que una especie necesaria para que todos permanezcamos como humanidad pues está siendo rescatada. Qué buena iniciativa, Rafa. Sí, hay un investigador mexicano, le llaman el Batman mexicano, se llama Rodrigo Medellín, es del Instituto de Ecología de la UNAM. Él destaca mucho sobre el papel de los murciélagos y él dice que los murciélagos son nuestros amigos. Si nos gusta pues tomar café, si nos gusta comer tortillas, si nos gusta alimentarnos pues de cualquier cosa en nuestro país, prácticamente incluso beber tequila, ahí están los murciélagos, son esenciales para nuestra vida cotidiana y sin duda sí hay que verlos. Y mira que allá en CEU, por ejemplo, en las partes donde está la zona del estadio, donde están algunos institutos, hay murciélagos, todavía hay presencia de ellos y creo que también hay una iniciativa importante para cuidarlos, para conservarlos. Entonces, pues si vemos uno por ahí, respetemos su vida, su existencia, porque son de verdad muy importantes, Rafa. Sí, son importantes. En Ciudad Universitaria, de hecho, en la zona del Jardín Botánico, exacto, donde hay una gran cantidad, por ejemplo, de cactáceas, ahí se alimentan los murciélagos. Ese monitoreo muy importante también por parte de los institutos locales, porque la población, y recordemos, bueno, la Ciudad de México, 60% del territorio es rural,
Bueno, me refiero que es zonas vegetales. Exacto. Entonces, pues sí, claro que hay presencia de estos animales y de otra fauna silvestre. Muy bien, este Rafa. concepto de economía circular, Rafa, que nos contabas, establecieron un diálogo en Puebla. Se pretende allá pues establecer un biodigestor que permita pues también el tratamiento de diferentes residuos, Rafa, pero esto tendría que estarse replicando en muchos lugares. Por supuesto, hay una iniciativa del gobierno federal de establecer diferentes polos de economía circular en el país. Este es el más importante, quizá el primero que se está impulsando con mucha fuerza. Se intentó colocar primero en la región de Tula, en Hidalgo. No, bueno, una consulta ciudadana no lo permitió. Ahora se está buscando establecerlo en esta comunidad o en esta región de Puebla, y ahí justo lo que se está tratando de hacer en este momento es platicar con las personas, comentarles justamente la importancia de tener instalaciones de esta naturaleza. Llama mucho la atención algunas de las cifras que da, por ejemplo, Semarnat en este sentido. O sea, mencionan que de los residuos que se generan en el país solamente 10% se reaprovechan, pero sobre todo los centros de disposición final, son más de 2.500 que hay en el país, menos de 100 están apegados a la norma. Entonces sí es importante tener este tipo de instalaciones mucho más profesionales con otro tipo de tecnologías y por supuesto vale la pena revisar. Y además, como decías, diálogo con las comunidades para que sepan lo que se pretende establecer y los beneficios al medio ambiente, a su comunidad en sí, ¿no? Por supuesto, que estén informadas y que tomen una decisión adecuada. Muy bien. Gracias, Rafa. Gracias. Hasta mañana, Rafa. Nos vemos mañana. Te vemos pronto y vámonos con otros temas. Mire, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el decreto para la creación del Observatorio del Golfo de México, como ya lo tenemos en el Océano Pacífico. Esto es para vigilar de forma permanente cualquier posible derrame de hidrocarburo y fortalecer la respuesta frente a una emergencia. El decreto se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Compren las imágenes de satélite o que se usen las imágenes de satélite a las que se tiene acceso de manera permanente para que haya una supervisión permanente de un externo de manchas, de posibles manchas que haya de petróleo en el Golfo para poder informar a tiempo de lo que está ocurriendo y que se puedan tomar todas las medidas. Sobre los resultados que presentó del llamado Grupo Interinstitucional sobre el derrame de hidrocarburo, la presidenta destacó que las bitácoras de Petróleos Mexicanos permitieron identificar a los funcionarios que no cumplieron con los protocolos correspondientes al detectar el derrame en el Golfo de México que ocurrió el pasado 26 de febrero. Bueno, pues la presidenta destacó que la Fiscalía General de la República, junto con el órgano interno de control de Pemex, continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades, así lo expresó la presidenta. Se separan del cargo a quienes presuntamente no informaron adecuadamente y el órgano interno de control está haciendo todas las investigaciones junto con la Fiscalía General de la República para ver hasta dónde llega esta falla o esta no información, si fue negligencia, si fue una omisión. Nosotros no tenemos por qué esconder nada. Malo sería que nos hubiéramos enterado y decir pues que nadie se entere y vamos a esconderlo aquí en lo oscurito, ¿no? Que se informe, que se diga todo, que se hagan las investigaciones. Han pasado 2 meses del fallecimiento de la joven Karen Mariel Juárez. Familiares y amigos se han movilizado por diferentes puntos en Ciudad de México pidiendo a la Fiscalía Capitalina investigue el caso bajo el protocolo de feminicidio. Y es que recordemos que Karen Mariel era estudiante de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional, cursaba el 8º semestre y estaba a punto de realizar su servicio social cuando el pasado 8 de febrero, aseguran amigos y familiares, fue arrojada de un carro en movimiento sobre circuito interior, presuntamente por su pareja. ¡Justicia! 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 Señalaron que la Fiscalía Capitalina lo investiga como homicidio culposo a pesar de que la joven vivía violencia por parte de su pareja. La agresión ha provocado la pérdida de sus piernas que le fueron amputadas. Tras permanecer 13 días en terapia intensiva, la joven falleció. ¡Justicia! 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 Es por ello que amigos y familiares de Karen Mariel
exigen el esclarecimiento del caso y su reclasificación de acuerdo con los protocolos de investigación con perspectiva de género. Y mire, por unanimidad, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el dictamen para permitir que el Congreso de la Unión expida una ley contra el feminicidio. La tarde de este lunes, todas las bancadas en San Lázaro avalaron el proyecto presidencial que busca reformar el artículo 73 de la Carta Magna. El documento fue tornado a la mesa directiva para que sea revisado y, en su caso, aprobado esta misma semana. La propuesta, hay que recordar, busca que en su momento se expida una ley que establezca el tipo penal de feminicidio y sus sanciones a nivel federal y así se homologuen las bases para investigación, persecución y sanción de ese delito, feminicidio, en todo el país. El Senado aprobó en comisiones reformas a la Ley de Vivienda a fin de fortalecer el Plan Nacional 2025-2030, que prevé construir 1.8 millones de casas durante el sexenio. Entre los cambios más importantes destacan la ampliación de facultades al Fobiste para que a partir de ahora no solo pueda financiar, sino también construir viviendas para las y los trabajadores. Nos vamos a Palacio Nacional, inició la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias con un resumen. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre lo ocurrido en Teotihuacán. Reiteró su solidaridad con los familiares de la persona que perdió la vida y también con quienes resultaron heridas. Informó que 7 personas continúan en atención hospitalaria y otras 6 fueron ya dadas de alta. En tanto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, habló sobre la reacción inmediata de las fuerzas de seguridad. La respuesta del Estado fue inmediata y contundente. Como ya lo dijo el general Briceño, elementos de la Guardia Nacional actuaron con rapidez, con valentía, con determinación y eficacia. El agresor fue localizado por elementos de la Guardia Nacional y el compañero de la Policía Municipal que mencionó el general Briceño. El agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad en una pierna. Esta intervención impidió que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas. Es decir, si no hubiera sido herido por elementos de la Guardia Nacional, lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas. La presidenta Claudia Sheinbaum y el Senado pidieron al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de Chihuahua que se esclarezca la presencia de 2 agentes de la Unión Americana en el estado. Esto luego de que se diera a conocer que ambos elementos fallecieron en un accidente automovilístico allá en Chihuahua. Respecto al asunto de la interrupción legal del embarazo, la Suprema Corte determina que se puede ordenar a las autoridades de salud de las entidades federativas en donde ya está despenalizada la interrupción que garanticen su práctica de manera segura y accesible a mujeres que decidan interrumpir su embarazo de manera voluntaria. La Secretaría de Salud alista la Semana Nacional de Vacunación 2026. Será del próximo sábado 25 de abril al 2 de mayo. Se aplicarán dosis contra hepatitis B, el virus del papiloma humano, neumococo, influenza, COVID y sarampión. En el mundo, hace unos momentos, inició la comparecencia de Michelle Bachelet ante la Asamblea General de la ONU para exponer su visión y responder preguntas. Michelle Bachelet ha sido apoyada por México y Brasil para presidir este organismo, la ONU. Pues así llegamos al final de este espacio. Gracias a quienes nos siguieron en redes sociales y en Radio IPN. Pues nos vemos mañana, Guadalupe. Hasta mañana. Gracias por su atención y compañía. Sigan en el 11. Buenos días.